Continuamos con psicología del aprendizaje y vamos a hablar de la aplicación a las emociones y la conducta motivada. La exposición de los cambios producidos por la repetición de un estímulo elicitante pueden provocar emociones complejas, miedo, euforia, con unas reacciones emocionales y sus efectos posteriores. En su revisión de ejemplos de respuestas emocionales a varios estímulos, incluyendo drogas, Solomon y Corbett, en el 1974, destacaron dos rasgos llamativos. 1. Las reacciones emocionales intensas a menudo constan de dos fases. Una emoción tiene lugar durante la presentación del estímulo elicitante. La puesta se observa cuando el estímulo desaparece, efecto psicoactivo del alcohol, primero alegre y relajada. Cuando los efectos desaparecen, viene la resaca. La reacción primaria y su postefecto dependen de la dosis de la droga. Y 2. Otra característica común de las reacciones emocionales es que cambian con la experiencia. La reacción primaria se hace más débil y su postefecto se hace más fuerte. La habituación de la primera reacción a la droga se llama tolerancia a la droga, lo que hace referencia a la disminución en la efectividad de una droga con las exposiciones repetidas. Una cantidad que podría emborrachar ligeramente a un bebedor ocasional puede no tener efecto alguno en un bebedor habitual. La tolerancia a la droga podemos decir que es una reducción en la efectividad de una droga como resultado del uso repetido de ella. Debido al desarrollo de la tolerancia, los consumidores habituales de drogas a veces no disfrutan tanto de su consumo como los consumidores novatos. Para Solomon y Corbett, en 1974, ellos destacaron que se producen patrones de reacción emocional similares con otros estímulos emocionales, como el amor y el apego. Los recién casados suelen sentirse emocionados el uno con el otro, pero esta reacción primaria se habitúa con el tiempo. Además, la habituación de la reacción emocional primaria va acompañada de un fortalecimiento del postefecto afectivo. Las parejas que han estado juntas muchos años sufren más intensamente la separación por muerte o enfermedad que los recién casados. Este postefecto afectivo es llamativo, ya que en esta fase de la relación la pareja bien puede haber dejado de mostrar cualquier signo de afecto. Hablemos de la teoría del proceso oponente. Son tres las características comunes de las reacciones emocionales. Primera, las reacciones emocionales son bifásicas. A una reacción primaria sigue un postefecto opuesto. 2. La reacción primaria se debilita con la estimulación repetida. Y 3. El debilitamiento de la reacción primaria va acompañado por un fortalecimiento del postefecto. La teoría del proceso oponente de Solomon y Corbett se diseñó para explicar estos tres rasgos característicos de las emociones. La teoría del proceso oponente asume que los mecanismos neurofisiológicos involucrados en la conducta emocional tratan de mantener la estabilidad emocional. Así pues, la teoría del proceso oponente es una teoría homeostática. Se basa en la premisa de que una función importante de los mecanismos que controlan la conducta emocional es minimizar las desviaciones con respecto a la neutralidad o estabilidad emocional. Mantener cualquier sistema estable o neutral requiere que las perturbaciones que mueven el sistema en una dirección se encuentren con una fuerza opuesta que compense la perturbación. El concepto de fuerzas opuestas es central para la teoría del proceso oponente. La teoría asume que un estímulo emocional activador desvía de la neutralidad del estado emocional de una persona. Se asume que este desplazamiento con respecto a la neutralidad emocional pone en marcha un proceso oponente que compensa el cambio. Los patrones de conducta emocional observados tanto inicialmente como después de la experiencia repetida con un estímulo son el resultado neto de los procesos oponentes de los cambios en los mismos como resultado de la experiencia. La teoría del proceso oponente asume que la presentación de un estímulo emocional activador elicita inicialmente lo que se denomina el proceso primario o proceso a que es el responsable de la naturaleza del estado emocional, por ejemplo la felicidad, que tiene lugar en presencia del estímulo. El proceso primario o proceso elicita
a su vez un proceso oponente o proceso B, que genera la reacción emocional opuesta, por ejemplo la tristeza. Se asume que los cambios emocionales observados cuando se presenta un estímulo y después se retira reflejan el resultado neto de los procesos primario y oponente. La fuerza del proceso oponente se resta de la fuerza del proceso primario para dar lugar a las emociones que realmente ocurren. Por tanto, los procesos primario y oponente son mecanismos internos cuyos efectos son los cambios emocionales observados. Un presupuesto adicional básico para la teoría del proceso oponente es que el proceso oponente es ligeramente ineficiente. Al principio permanece a la zaga de la alteración emocional primaria y por tanto no es suficientemente fuerte para compensar por completo la emoción primaria. Sin embargo, el proceso oponente se hace más rápido y potente con la práctica o con la experiencia repetida con el estímulo que activa la emoción. En cierto sentido, el proceso oponente se sensibiliza como resultado de la activación repetida. Progresivamente se va haciendo lo suficientemente fuerte como para bloquear la mayor parte de la reacción emocional primaria, momento en el cual produce también un postefecto muy fuerte al terminar el estímulo emocional activado. Hablemos de mecanismos oponentes durante la exposición inicial al estímulo. Cuando el estímulo se presenta por primera vez, el proceso, el A, tiene lugar sin la oposición del proceso B. Esto permite que la reacción emocional primaria alcance su nivel más alto. Después se activará el proceso B y comienza a oponerse al proceso A. Sin embargo, en la primera presentación del estímulo, el proceso B no es lo suficientemente fuerte para compensar por completo la respuesta emocional primaria, que persiste mientras está presente el estímulo elicitante. Cuando el estímulo se retira, el proceso A se detiene rápidamente, pero el proceso B permanece por algún tiempo. En este momento no hay nada que se oponga al proceso B, y la respuesta emocional característica del proceso oponente se hace evidente por primera vez. Estas emociones son, por lo general, opuestas a las que se observan durante la presentación del estímulo. Los mecanismos oponentes, tras la exposición prolongada al estímulo, podemos decir que un estímulo familiar no elicita reacciones emocionales fuertes, pero el postefecto afectivo tiende a ser más fuerte cuando termina un estímulo familiar. La teoría del proceso oponente explica este resultado asumiendo que el proceso B se fortalece con la exposición prolongada a un estímulo. El fortalecimiento del proceso B se refleja en varias de sus características. Por ejemplo, se activa antes, tras la aparición del estímulo. Su intensidad máxima se hace mayor y da más tiempo en decaer tras la desaparición del estímulo. Por el contrario, se asume que el proceso A permanece inalterado. Por tanto, tras la presentación repetida de un estímulo, la respuesta emocional primaria queda compensada de forma más efectiva que el proceso oponente. Este fortalecimiento del proceso oponente reduce la intensidad de las respuestas emocionales primarias observadas durante la presentación del estímulo emocional activado. También da lugar a un postefecto emocional intenso cuando el estímulo se retira. En cuanto a la motivación y el postefecto oponente, podemos decir que la teoría del proceso oponente sugiere que la adicción a las drogas es principalmente un intento de reducir la aversión producida por el postefecto afectivo de las drogas. Hay dos formas de reducir los postefectos oponentes aversivos de las drogas. Una, esperar el tiempo necesario para que se disipen. Y dos, o más rápido, tomando de nuevo la droga. De acuerdo con la teoría, los adictos quedan atrapados por la necesidad de tomar la droga para reducir los efectos de la retirada. Aunque la teoría no ha estimulado toda la investigación que prometía, ha supuesto una importante contribución al aplicar el concepto de regulación homeostática al análisis de emociones y la motivación. En cuanto a las variaciones en la conducta dirigida a metas, podemos decir que se
puede responder para escapar de la molestia producida por la retirada de un estímulo y que es solo uno de los tipos de conducta motivada o dirigida a metas. Un objeto meta gratíficamente recibe el nombre técnico de reforzador. ¿Qué es un reforzador? Reforzador es un estímulo cuya administración inmediatamente posterior a una respuesta incrementa la probabilidad futura de dicha respuesta. Las situaciones en las que los organismos responden repetidamente para obtener un reforzador muestran muchas de las propiedades comunes de la habituación, la sensibilización. Escuchar una canción particular es menos probable que nos apetezca encender la radio para escuchar siempre lo mismo, habituación. Pero esta pérdida de interés es específica de esa canción repetida, especificidad del estímulo. Además, recuperaremos nuestro interés en la canción si no la escuchamos en unos días, recuperación espontánea. O también puede restablecerse nuestro interés por la exposición a estímulos novedosos, como que la escuchemos junto a un amigo, sensibilización. La habituación y la sensibilización son frecuentes con reforzadores sensoriales como una pieza musical. Hagamos unos comentarios finales. La conducta ilicitada representa una de las principales formas en las que el comportamiento de todos los animales, desde los organismos unicelulares hasta los humanos, se ajusta a los eventos del ambiente. La conducta ilicitada toma muchas formas, desde reflejos simples mediados por 3 neuronas a las reacciones emocionales complejas. Aunque la conducta ilicitada tiene lugar como reacción a un estímulo, no es rígida ni invariable. Uno de sus rasgos más llamativos es que la conducta ilicitada cambia con la experiencia. Si un estímulo ilicitante no activa a un organismo, la presentación repetida del estímulo provocará respuestas cada vez más débiles, habituación. Si el estímulo ilicitante es intenso o significativo para el individuo, la presentación repetida dará lugar a respuestas cada vez más fuertes, sensibilización. El nivel resultante de respuestas refleja el resultado neto de los procesos de habituación y sensibilización. Por lo tanto, si desconocemos las experiencias pasadas de un organismo, es imposible predecir con qué intensidad reaccionará ante la presentación de un estímulo particular. La presentación repetida del estímulo ilicitante produce cambios tanto en las respuestas simples como en las reacciones emocionales más complejas. Los organismos tienden a minimizar los cambios emocionales provocados por estímulos externos. De acuerdo con la teoría del proceso oponente de la motivación, el organismo compensa las respuestas emocionales estimuladas por un evento del entorno con proceso oponente. Se asume que este proceso compensatorio u oponente se hace más fuerte cada vez que se activa, lo que lleva a una reducción de la respuesta emocional primaria. El fortalecimiento del estado emocional oponente como postefecto se hace evidente cuando el estímulo se retira. La habituación, la sensibilización y los cambios en la fuerza de los procesos oponentes son los mecanismos más sencillos mediante los que los organismos ajustan sus reacciones a los eventos del entorno en función de la experiencia.